regalarnos una hora de su tiempo y compartir con nosotros su expertise y el conocimiento que tiene en este tema para todos. Entonces les voy a presentar a Ginés. Ella es jefe de laboratorios del programa de Ingeniería Eléctrica y también es docente en los programas de Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Electrónica de la Universidad Tecnológica de Pereira. Actualmente es estudiante último semestre de la maestría en Ingeniería Eléctrica en esta misma institución y dentro de su trayectoria profesional se destaca su rol del líder del capítulo de investigación Control Sistemas Society del IEEE y es una de las fundadoras de WIE, pues Women in Energy de IEEE. Entonces, Ginette, bienvenida y muchísimas gracias por tu tiempo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a ti, Marjorie, por la invitación. Bueno, te Bueno, les voy dejo a con el presentar. público y bienvenida. Muchas gracias. Ya todos están viendo. Sí, señora. Hoy les voy a hablar sobre mi tesis de maestría, que parte sobre la identificación, diseño de identificación, simulación y control de microredes. Mi nombre es Ginés Martínez Armero, como lo dijeron, y hago parte de la Universidad Tecnológica de Pereira. El día de hoy vamos a hablar de diferentes partes del proyecto. Primero que todo, cuál fue la motivación para iniciar este proyecto, el planeamiento del problema, el por qué se va a desarrollar este proyecto. Vamos a hablar sobre qué son las redes eléctricas inteligentes, qué son las microredes, cómo vamos a partir en el diseño de una microred. A través de la microred, nosotros obtenemos un modelo que caracteriza nuestro sistema, que con este modelo vamos a identificar nuestro sistema. En este caso, vamos a utilizar una identificación por mínimos cuadrados, que es una identificación fuera de línea. En esa identificación vamos a utilizar herramientas que tenemos, en este caso en el simulador de MATLAB, que es una implementación de una técnica por MUES, implementando N4C. Después vamos a proceder a la parte de la explicación del control jerárquico de las microredes, cómo están divididas ellas. Después vamos a a seguir con la parte del controlador óptimo y cómo con el controlador óptimo podemos optimizar, estimar el sistema implementando filtrado de calma. Con esto de filtrado de Kalman vamos a explicar la parte del modelo de espacios de estados, vamos a implementar la parte de control adaptativo, vamos a implementar la topología tipo hardware in the loop, que es implementación en tiempo real. Adicional a eso también implementamos control predictivo, que es Model Predictive Control, y adicional a esto no aparece aquí, pero también vamos a implementar control distribuido. Bueno, primero que todo, ¿quién soy yo? Pues este es mi grupo de investigación. Este es el grupo de investigación en control automático, a cargo del ingeniero Eduardo Giraldo. Yo hago parte de este semillero y grupo de investigación desde tercer semestre de pregrado. Me he formado completamente en él. Eh, Grandes referentes acá es el ingeniero Eduardo, el ingeniero Felipe Osorio, que es otra persona que trabaja en el área de control, que él también es docente en la universidad y es estudiante de doctorado, y Sergio Velarde, que también es pupilo del ingeniero Eduardo. Y los demás somos integrantes del grupo de investigación. En la universidad tenemos un grupo de afinidad que se llama WIE, Women in Engineering, que es del IEEE. Es un grupo donde nuestro principal objetivo es el desarrollo de las habilidades blandas y dar a conocer las mujeres científicas que han destacado. Por ejemplo, en nuestra universidad tenemos un mural, que el mural se llama No solo es Curie. Entonces, en el mural tenemos 10 científicas. Nosotros desarrollamos diferentes experimentos y hacemos visitas a los colegios donde mostramos
todos estos tipos de experimentos. Un día seleccionamos a una de las personas que están en el mural, son 10 mujeres que se desarrollan en el área STEAM, que es ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Y vamos a los colegios a motivar, a incentivar tanto a hombres como a mujeres a que se unan a las áreas de ingeniería. Ella es la ingeniera Sandra, que es la profesora por la cual se inició WIE, y los demás somos los integrantes del grupo de afinidad. Y esta es mi familia, por quien realmente me motiva a hacer todo. En la motivación, nosotros partimos del sistema eléctrico colombiano que tenemos en estos momentos y que ha estado en la antigüedad, que se maneja desde el modelo de alta tensión, media tensión y baja tensión. En el sistema eléctrico, la red de alta tensión siempre se ha mantenido, que son de la generación hidráulica, de la generación y estamos viendo como opciones que puedan abastecer a nuestro sistema eléctrico en estos momentos, ya que tenemos muchos problemas climáticos en los cuales hay muchas necesidades en la generación de energía eléctrica. Y queremos tener sistemas mucho más autónomos, donde queremos mejorar la eficiencia, fiabilidad, queremos integrar las diferentes fuentes de energía renovables, como son paneles solares fotovoltaicos, como son turbinas eólicas, y queremos para esto aplicar diferentes estrategias de control eficientes en las cuales por sistemas de comunicación podamos controlar nuestra red en tiempo real. El objetivo principal de mi proyecto es diseñar una estrategia de control adaptativo basada en la identificación de modelos y la estimación de estados aplicada a una red inteligente interconectada a gran escala. Los objetivos específicos, el primero que todo es aplicar un método de identificación y estimación para un sistema interconectado no lineal. El segundo es adaptar un sistema aplicando control adaptativo al modelo a gran escala de la Smart Grid. Evaluar el rendimiento del enfoque propuesto sobre una simulación utilizando una topología tipo hardware in the loop, que es topología en tiempo real. En el planteamiento del problema, el contexto actual es lo que les venía diciendo, que tenemos la red de alta, media y baja tensión. ¿Qué es lo que pasa? A partir de la red de media tensión es donde vienen la parte de las redes eléctricas inteligentes o las microredes. Entonces, nosotros tenemos muchos desafíos, ya que por los cambios climáticos necesitamos una fuente de generación adicional que apoye la red principal. Y necesitamos una fuente de generación externa para las zonas que son alejadas, las fincas que están lejos de la red principal, tengan un suministro como abastecerse de energía eléctrica. Entonces, para eso tenemos muchos desafíos de control para la implementación y diseño de estas microredes. Em, ¿Qué tal la parte de limitaciones de enfoques tradicionales que solo se basan en la red que manejábamos antes? Necesitamos plataformas de simulación para poder controlar nuestros dispositivos, convertidores, baterías, todo en tiempo real y desarrollar una propuesta metodológica para esto. Bueno, el documento parte de las redes eléctricas inteligentes, de la comunicación e interconexión entre ellas, ya que después de esto procedemos al diseño de la microred. El diseño de la microred lo puedo hacer de diferentes maneras. Después procedemos para el sistema de identificación, que los sistemas de identificación se pueden obtener tanto en línea como fuera de línea. En este caso ya van a ver que la implementación fue fuera de línea. Después del sistema de identificación se utiliza filtrado de Kalman para la estimación del sistema y después se realiza el diseño de los diferentes tipos de controladores. Las redes eléctricas inteligentes son dispositivos en los cuales se utilizan una topología que es bastante óptima en la parte de comunicación, optimización de los sistemas, distribución y la parte de facturación de la energía.
Los principales ítems o características de ellos es que tienen un aumento de la monitorización, aumento de la instrumentación y la generación dispersa. Las microredes se clasifican en dos tipos. El primer tipo es basados en el tipo de sistema de distribución. Hay microredes DCE, microredes AC y microredes híbridas. Las microredes híbridas ya se implementan con convertidores AC-DC, DC-AC y basados en el modo de operación. Existen dos modos de operación: modo isla, que trabaja externo a la red principal, y modo conectado, que abastece y es un apoyo a la red principal. Aquí tenemos la red eléctrica, donde tenemos diferentes tipos de energías, generación, tenemos por turbinas, tenemos por energía solar, en las cuales todas estas componen. Por ejemplo, de acá podría salir una sola microred, una microred de bastantes estados, pero que sea robusta tanto para funcionar como modo isla y como modo conectado a la red principal. Entonces acá tenemos uno de los diseños que implementé de una de las primeras microredes. Aquí tenemos un circuito, que es un circuito, es una línea de transmisión con elementos RLC, resistivos, inductivos y capacitivos, en los cuales acá tenemos, le ingresé una fuente de generación de voltaje en cada uno de los lados, y vamos a tener dos salidas. Tenemos dos entradas en cada uno de los generadores y tenemos dos salidas. En este modelo de esta microred que diseñé, que es el modelo de mi tesis, tenemos la generación por paneles solares, tenemos el diseño de un convertidor boost. ¿Para qué? Para aumentar el voltaje en la red, en los cuales tenemos dos entradas en las cuales ingresamos en unos ciclos con PWM, y que entran directamente al área del convertidor y al diseño de la red. El, el panel solar tiene un voltaje que varía más o menos entre los 700 y menos 700. La corriente varía entre más o menos 20 y menos 20. La corriente del diodo, ese es el diseño que se implementó respecto a la zona en la que estamos trabajando, o sea, en Pereira. Esta es la corriente del diodo, una irradiancia que varía entre ciclos de primero de 1000, después de 750, después de 500 y después de 400. La temperatura se mantiene en 25 grados Celsius. Después de este sistema que tenemos acá, eh, no sé si pueden visualizar, digamos, aquí está mi microred. Entonces, esta fue la microred que yo diseñé. Una de las primeras, aquí ya está con unas modificaciones con respecto a la que tengo ahí. Entonces, nosotros vamos a obtener la identificación de nuestro sistema. Voy a correrla. Aquí tengo la identificación de mi sistema, en los cuales voy a obtener las respectivas entradas y salidas que representan mi sistema, en las cuales la identificación de sistemas en este caso, es una identificación fuera de línea por mínimos cuadrados. Ustedes saben que podemos trabajar en identificación tanto en línea como fuera de línea. En línea es en tiempo real, que nuestro sistema se está actualizando en un tiempo. Fuera de línea es que simulamos nuestra planta un determinado tiempo, con ese análisis obtenemos los datos y con eso obtenemos el modelo que caracteriza nuestro sistema. En este caso utilizamos la técnica MOES, que se enfoca en mínimos cuadrados.
En la parte de identificación del sistema, tenemos nuestro sistema dinámico. El sistema dinámico lo componen X, que es la ecuación de estados, Y, que es la salida, tenemos A, B, C y D, que son las matrices con las cuales se identifica nuestro sistema. Aquí tenemos los datos de identificación. Miren que aquí tenemos U y tenemos Y. U, que son nuestras entradas, y Y, que son nuestras salidas, que son lo que tenemos acá. Entonces, nosotros determinamos un tiempo de simulación y obtenemos nuestro U y nuestro Y, nuestras entradas y salidas, para que con este modelo poder identificar el sistema. Acá tenemos la identificación por mínimos cuadrados. La identificación por mínimos cuadrados busca estimar los parámetros del modelo. Aquí tenemos esta ecuación que es J de teta, donde tenemos Y de K, que es nuestra señal real, menos Y de K, que es nuestra señal estimada. Entonces nosotros vamos a tener nuestra salida estimada versus nuestra salida real. Y en la implementación en demo es con N4C. Esto lo que implica es calcular un observador del sistema para que a partir de las matrices, tanto de entrada como salida, obtener la observabilidad y controlabilidad del sistema con descomposición de valores singulares. Entonces acá les voy a mostrar, por ejemplo, ahí simulé la microred. Entonces acá eh, en la identificación, ahí estoy implementando MOES. Acá le digo en qué rango quiero que el NX, de cuánto a cuánto quiero que varíen los estados. Si quiero que mi microred busque la mejor opción entre los estados de 1 a 100 o de 1 a 10, digamos, de una matriz que sea de máximo 10 estados. Entonces lo voy a correr. Él ya me está diciendo que la mejor aproximación es una aproximación por una ecuación de orden 5. Entonces le doy a aplicar. Y aquí por el método de valores por descomposición de valor singular, miramos que el sistema está en un 99.96% controlable y observable. Entonces, nosotros ya podemos trabajar con esta microred. ¿Por qué? Porque si podemos diseñar el sistema de control así. Entonces, uno evalúa y ya con este modelo de espacios de estados es que va y diseña el controlador. Bueno, el control jerárquico en microredes, como ustedes vieron en la simulación, primero parte de un convertidor boost, donde tenemos las señales de voltaje y corriente, en las cuales les ingresan un PWM. Y el control jerárquico se divide en control primario, secundario y terciario. El control primario trabaja con las partes de voltajes y corrientes de la red, el control secundario con las potencias y el control terciario trabaja con unas funciones de costo. Las funciones de costo van limitadas por unas restricciones. Entonces, cuando tenemos sistemas, digamos, bastante complejos, lo mejor es implementar la parte de control terciario, implementando, por ejemplo, Model Predictive Control, que es control predictivo, para que nuestro sistema nos dé más preciso y estable. El controlador óptimo se diseña para minimizar la función de costo en los estados del sistema, para que sean controlables y observables, garantizando así la regulación eficaz en un sistema en lazo cerrado con el modelo de espacio de estados. Para Para el caso de las microredes que están implementando, por ejemplo, con los convertidores por la no linealidad, el sistema por el regulador lineal cuadrático no era suficiente. La ganancia que obtenía con el sistema no me permitía que
diseñar un controlador en el cual mi matriz de estados, la ecuación de control siguiera la referencia. Entonces, para eso me tocó utilizar filtrado de Kalman. ¿Para qué? Para estimar la ganancia de Kalman. Donde aquí tenemos el modelo de espacio de estados, em, ya con las matrices A, B, C, D, H y B, que son las que se necesitan para implementar en la ecuación de Riccati, que es para obtener la ganancia del sistema, donde P es la covarianza, C es la matriz de observación y R es el ruido de medición. Entonces, a través de esto ya pasamos al diseño del controlador, implementando la parte de qué, de la estimación de estados, donde X de t va a ser mi estado estimado y Y de t, esta Y va a ser mi Y estimada. Entonces nosotros vamos a, a hacer una comparación de nuestro X estimado versus nuestro Y estimado para ver si nuestro sistema está siguiendo la referencia. Para esto, diseñamos el sistema de control con la ganancia del sistema en cero, en los cuales obtenemos este modelo espacio de estados, o sea, es el diagrama el diagrama de bloques de las variables de estado, en las cuales les ingresamos una señal de referencia. Aquí vamos a tener unas señales de control U y aquí vamos a tener unas salidas. Este X va a ser nuestro X estimado, donde nosotros vamos a diseñar el observador y en el proceso es el proceso de la entrada y salida de la planta con su respectiva ganancia. Entonces, esta es una retroalimentación de la salida versus la referencia con nuestro estado estimado. Aquí tenemos el modelo de espacios de estado de una microred trabajando con un diagrama de bloques discretos. Por ejemplo, en las microredes que son híbridas, entonces necesitamos convertidores digitales, análogos digitales o digitales análogos. ¿Para qué? Para que puedan conectarse a la red principal. Entonces nosotros tenemos un control discreto del sistema, el convertidor, tenemos los actuadores y tenemos el proceso que ya es en continuo. En el En el modelo de espacio de estado, ya para la implementación discreta, ya obtenemos y necesitamos unas matrices que ya juegan con la matriz identidad, que es una matriz de unos y ceros. Entonces, para obtener los nuevos valores para el diseño del controlador, necesitamos pasar todas estas matrices que eran del modelo de espacio de estados característico que se obtuvo de la identificación del sistema a estos valores que son implementando el tiempo de muestreo, que el tiempo de muestreo en mi caso lo utilicé de 0.01, que es el tiempo de discretización del sistema. Em, en el modelo, este es el modelo de espacio de estado discreto de una microred. Es el modelo de espacio de estado de esta microred, que fue una de las primeras que simulé. Entonces, en el modelo obtuve estas matrices de estado discretas, que son, esta es una matriz de 7 por 7. Tenemos AB, AD, BD y CD, que son las ecuaciones de estado que caracterizan a mi sistema. Entonces, después de obtener estas ecuaciones que caracterizan a mi sistema, ya pasamos al diseño del controlador, donde U de K es nuestra señal de control. Entonces vamos a encontrar nuestra señal de control ya después de implementar la parte reguladora en línea cuadrático y con esta señal de control es que vamos a ver si nuestro sistema llega a la referencia y si nuestra microred se está comportando de una manera óptima. Si nuestro, digamos, y si estamos diseñando la microred con la parte de convertidores, si nuestro convertidor es óptimo para ese tipo de sistema. Entonces, aquí se utiliza implementando la ecuación de Riccati que les había mostrado antes, con las matrices identidad y obtenemos la ganancia del sistema. En la parte de red eléctrica inteligente es por la implementación tipo hardware in the loop, que es implementación en tiempo real. Como vemos en la imagen de la izquierda, tenemos el controlador que diseñamos, en el cual va a estar
Mi sistema se aparte primero del diseño de la microred en MATLAB, después en código identificamos el sistema, obtenemos la ganancia de Kalman y el diseño del controlador lo hacemos utilizando los microcontroladores Arduino. ¿Para qué? Para hacer la simulación como si se estuviera implementando en tiempo real, la topología tipo hardware in the loop. En uno de los Arduinos, cada uno va a estar en códigos diferentes, es como si estuvieran interconectados. Entonces, en el lado izquierdo tenemos el controlador, que es la referencia. En el controlador es el diseño que nosotros vamos a implementar. En la simulación es donde tenemos la planta de nuestro sistema. Entonces, en la planta va el modelo que lo caracteriza. ¿Qué es lo que pasa? Aquí solo tenemos, digamos, una planta y un controlador, pero se puede implementar varios Arduinos, los cuales simulen varias plantas y que tenga un solo controlador. O sea, varias microredes a pequeña escala que logren una red eléctrica bastante grande y robusta para obtener como una mayor generación de energía. Aquí tenemos la respuesta. Esto se puede visualizar en el osciloscopio, donde tenemos una microred identificada de 7 estados. Las señales azul y amarillo son las señales de entrada del sistema y la de color verde y magenta son las salidas del sistema. Aquí podemos visualizar que nuestro sistema llega a la referencia. También se implementó la primera parte, diseño de la microred en MATLAB, hasta la parte de filtrado de Kalman. Y en Arduino se hace la parte de diseño del controlador, se maneja la topología tipo hardware en la planta. Y en Arduino, en Python, se procesan directamente los datos. Se diseñó esta aplicación en las cuales podemos visualizar tanto las entradas, referencias, salidas del sistema y todos los estados del sistema. Entonces acá tenemos la verde y la roja, que están aquí igual porque la referencia es la misma, y tenemos la señal magenta y vino tinto, en las cuales tenemos la salida 1 y la salida 2, en las cuales vemos que nuestro sistema trata de llegar a la referencia. Acá tenemos los estados del sistema. En el lado izquierdo tenemos los estados 1, 2 y 3. Y en el lado derecho tenemos los estados 4, 5, 6 y 7, que son los estados que caracterizan a la microred. Yo quería explicarles la parte del diseño de controladores, tanto de control distribuido, control adaptativo y Model Predictive Control. Entonces, para esto, generé una matriz en MATLAB aleatoria, en este caso es una matriz 11 por 11, en la cual tengo matriz A, B, C, donde voy a implementar diferentes tipos de controlador. La parte matemática que hemos visto es la del control adaptativo, implementando regulador lineal cuadrático. Hay otro tipo de controlador que se llama Model Predictive Control, que es control predictivo basado en modelo. El control predictivo hace parte del control jerárquico nivel 3. En el control jerárquico nivel 3, nosotros trabajamos con funciones de costo, en las cuales vamos a estar limitándolas en un horizonte de predicción y un horizonte de control para que nuestro sistema estime mucho mejor. Entonces, el MPC se utiliza para diferentes instantes de tiempo. Primero que todo, vamos a realizar la medición de los estados o salidas del sistema. Después, ¿qué es lo que se hace? Se hace la predicción del comportamiento futuro del sistema a lo largo del horizonte de predicción, usando las ecuaciones discretizadas del sistema. Después se hace la parte de optimización, que es donde vamos a minimizar la función de costo. Después aplicamos la primera entrada de control del sistema y después actualizamos el estado y la repetición del proceso al siguiente paso. El control predictivo, el que implementé en esta simulación,
Trabaja principalmente con esta función de costo que minimiza el modelo de control predictivo en la siguiente manera. Aquí tenemos J, tenemos Y, tenemos K y R, Q y delta U. Entonces acá Y va a ser nuestra salida, R va a ser nuestra referencia, Q va a ser nuestra matriz de peso esta va a penalizar el error. Em, donde R es la matriz de peso que penaliza el uso de la señal de error. Nosotros en el control predictivo vamos a tener nuestra señal UDK. Nuestra señal UDK va a estar delimitada por un mínimo y un máximo que no va a poder salirse de esos valores que yo le especifiqué. En este caso, en la simulación le implementé un mínimo de -10 y un máximo de 10. Entonces, para esto necesitamos nuestro sistema, nuestra dinámica discretizada, donde tenemos x de k más 1, que son nuestros vectores de estado, tenemos el a discreto con nuestro vector de estado, el b discreto con nuestra señal de control. Entonces, el x de k evoluciona en un futuro de n pasos hacia adelante. Y la señal de control U de K minimiza el error entre la salida predicha, que es entre Y de K, que es la salida, y la referencia, que es R de K, bajo las restricciones que se imponen con respecto a la función de costo. Entonces, después primero las restricciones del uso de U de K y después ya es la dinámica del sistema. Eh, Ahora procedemos a explicar la parte del control distribuido. Entonces, el control distribuido de microredes de corriente continua, o sea, DC, se requiere la gestión de múltiples unidades de generación y almacenamiento de energía. Estos trabajan como generadores distribuidos o los sistemas de almacenamiento de energía. Ellos se comunican uno a otro y coordinan operaciones para mantener el equilibrio de la tensión y la distribución de energía. Estos manejan un protocolo de consenso, donde tenemos la señal U, que es la señal de entrada, y ellos manejan unos tipos de agentes. Los agentes son vecinos. Los agentes dependen del tamaño y modelo con el que estamos implementando desde el inicio. Entonces, A y J es la matriz de adyacencia en los cuales se van a dividir entre XY y XJ, que son los vecinos de cada uno de los estados, en las cuales vamos a trabajar con el agente dinámico, que es el modelo de espacio de estados, y uno de los requisitos es la condición de estabilidad. En esta condición utilizamos la matriz laplaciana, donde aquí tenemos D, que es la matriz diagonal, que es el número de conexiones de cada nodo. Digamos, si es 11 por 11, entonces cuántas conexiones tiene el valor de E, y A es la matriz de adyacencia. Entonces, lo primero que tenemos que cumplir o verificar es que cumplamos la condición de estabilidad. Después se realiza que el observador basado en un protocolo de consenso. Entonces, aquí vamos a utilizar los valores promedio, donde tenemos XY y XJ, que va a ser los valores promedio de cada uno de los agentes. Y vamos así a estimar el observador con el promedio de ellos. Para esto necesitamos unos criterios de estabilidad de retardo. Para eso necesitamos asegurar que A, B y C son matrices que representan el sistema para satisfacer las condiciones para asegurar la estabilidad de él. Acá tenemos estos resultados. En este tenemos la señal de control real versus estimada del controlador adaptativo. Nosotros vemos acá que la señal de control 1 es la señal roja y la señal de control y el estado estimado X1 es la azul que tenemos acá. Vemos que el sistema no se tarda mucho en llegar a la referencia y es por la implementación
del control adaptativo, porque el control adaptativo se basa mucho en el modelo y no le estamos implementando demasiadas restricciones. Una de las soluciones que tengo para este tipo de controlador es ya implementar la parte de filtrado de calma en estimación, pero implementándolo estocásticamente, que ya es algo adicional. Aquí tenemos la señal de control real versus la estimada, pero implementando el control basado en Model Predictive Control, que es el modelo, el control predictivo. Entonces aquí vemos, aquí tenemos la señal de control real 1 y tenemos la señal de control estimado 1. Como vemos, lo limitamos entre -10 y 10 y vean que no se sale del rango de operación. ¿Por qué? Porque la función de costo la especifiqué que variará entre esos valores. Por ejemplo, si yo quiero que mi microred solo varíe entre ciertos valores, entonces implementando la parte de control predictivo lo puedo hacer. Y miren que acá todo el tiempo mi sistema llega a la referencia, tanto implementando tanto el control de la real, el control uno como el control 2, la entrada uno y la entrada 2. Entonces acá vemos como nuestro sistema siempre sigue la referencia. Y aquí tenemos la parte del controlador real versus el estimado, pero implementando control distribuido. Aquí vemos que la señal de control uno es la azulita, es la rojita, y la señal de estado azul trata de llegar a la referencia y llega a la referencia en un tiempo pues no tan grande porque los rangos en los que estamos trabajando no son tiempos tan grandes. Tenemos la señal de control U2 y el estado X2. El estado X2, miramos cómo el sistema también tarda en llegar a la referencia, pero llega. En esta parte tenemos las entradas del controlador, las salidas del control y los estados del sistema. Esta es en el caso del control adaptativo. Aquí tenemos la señal de entrada, la azul es la entrada 1 y la naranja es la entrada 2. Aquí tenemos las salidas del controlador, donde la azul es la salida 1 y la naranja es la salida 2. Aquí tenemos el mismo tiempo de simulación y aquí están los 11 estados del sistema. Aquí vemos que hay unos estados que se comportan de una mejor manera. Entonces, es bueno verificar cuál es el comportamiento de cada uno de ellos para verificar qué tan óptimo es nuestro sistema. En este caso tenemos las entradas, salidas y los estados del sistema, pero del controlador distribuido. Aquí tenemos la entrada 1, que es la azul, y aquí tenemos la entrada 2, que es la naranja. Aquí tenemos la salida, que es la azul, la salida 1, y la naranja, que es la salida 2. Y aquí tenemos los estados del sistema. Aquí los estados del sistema se comportan de una mejor manera que en la parte de control adaptativo. Y aquí tenemos las entradas, salidas y estados del sistema, pero implementando la parte de MPC, que es el Model Predictive Control. Acá, por los criterios que le colocamos en las funciones de costo, nos dieron como el mejor resultado, tanto de los estados y las salidas del controlador. Hice una comparación en general de las características de cada uno de ellos. Entonces, el MPC es el modelo del sistema. em, el modelo del sistema funciona por la parte de adaptabilidad. Por ejemplo, el MPC es muy moderado. Em, el manejo de las restricciones, el MPC es un manejo de restricciones alto. Esto genera que un alta complejidad computacional. Se puede escalar, la escalabilidad es baja y la robustez ante fallos es baja. El control adaptativo se adapta mejor a cualquier tipo de fallo. El tipo de control que se utiliza aquí es centralizado. El control adaptativo tiene adaptabilidad alta, tiene manejo de restricciones bajo,
Por eso es que no se le puede limitar el sistema que funcione en unos ciertos rangos. Por eso en este caso, para el modelo de control predictivo, es mucho mejor el modelo de control predictivo. Y en el caso, pues lo digo por la experiencia que he tenido en estos momentos diseñando la parte con el convertidor de CBUS. Yo lo hice implementando principalmente el área de control adaptativo y hice una comparación con control distribuido, pero para un trabajo futuro pienso implementarle el modelo de control predictivo, ya que creo que va a funcionar de una mejor manera. Em, También tiene una complejidad computacional alta, la escalabilidad es moderada, la robustez ante fallos es alta y en el control adaptativo se puede trabajar tanto centralizado como descentralizado. En la parte de control distribuido, nuestra adaptabilidad es moderada, el manejo de restricciones es moderado, la complejidad computacional es moderada, la escalabilidad es alta, la robustez ante fallos es alta y el tipo de controlador que se trabaja es un tipo de controlador descentralizado. De acuerdo con los resultados obtenidos en la parte del modelo de control predictivo, del modelo de control distribuido, del modelo de control adaptativo, el modelo que mejor funciona en este caso es el modelo de control predictivo, ya que si en esta comparación que estoy haciendo se está trabajando con un modelo generado aleatoriamente, pero en unos casos, en el modelo de control adaptativo, si el modelo que representa el sistema es característico, nuestro sistema puede mejorar, puede funcionar mejor tanto con el control adaptativo como el de modelo de control predictivo, pero con menos costo computacional. Y sin la parte de optimización, que es bastante larga, y lo implementamos con la función de costo, implementando filtrado de calma. Y el que funcionó correctamente, que me gustó su funcionamiento, tanto la parte de costo computacional y todo, fue la parte de control distribuido. Entonces, esos fueron los tres tipos de controladores y no sé si tengan alguna pregunta. Hola Ginette y hola a todos. Ginette, muchas gracias. Gracias por tu presentación, gracias por traernos aquí tu tesis y explicarnos tan detalladamente. Y gracias a todos los que se conectaron. Yo por acá veo unas preguntas, entonces si quieres yo te las leo y ya tú veo dos preguntas de Álvaro. Si de pronto hay más personitas que quieran hacer más preguntas a Ginette, por favor las pueden poner aquí en el chat y yo se las transmito a Ginette y que ella de pronto nos dé la respuesta. La primera pregunta es de Álvaro Díaz. Dice, ¿el filtrado de Kalman se puede interpretar como un compensador en atraso para el sistema de control? Dependiendo de qué tipo de filtrado de Kalman utilice, porque hay diferentes tipos de filtrado de Kalman. Por ejemplo, el filtrado de Kalman que yo utilicé fue el filtrado de Kalman para los estados del sistema, pero hay diferentes tipos que en este caso, el que menciona él, se podría implementar, pero el control de filtro de Kalman por parte estocástica. Gracias, Ginette. Y la segunda también que tengo aquí en el chat también es de Álvaro y dice, en el protocolo de consenso, ¿cuál es la decisión que se toma con base al consentimiento de las in-out del sistema de control? ¿O por qué consenso? Espérate, la leo bien. Con base al consentimiento de las entradas y salidas del sistema. ¿Es clara la pregunta, Ginette, o le decimos a Álvaro que de pronto nos? ¿Sí? La específica, ujú, por favor. Sí. Álvaro, si puedes, de pronto nos da un poquito más de detalle ahí de la pregunta. Ya nos está escribiendo. Mientras Álvaro de pronto nos escribe, les recuerdo que al abrir la reunión, Lisette nos comentaba que si alguno quiere pertenecer al grupo de SIGRE,
Ah, perdón, Álvaro, no sé si Lady le podemos dar un momentico o el micrófono a Álvaro. Claro que sí, yo lo habilito. Porfa, gracias. Ya Álvaro tiene el micrófono habilitado. Sí, correcto, muchas gracias por la oportunidad, por el espacio. Mi pregunta concreta es decir, en otros sistemas donde utilizamos consenso, ¿se necesita más de dos o un grupo de personas para que hagamos una votación y en base a esa votación tomemos una decisión? Caso de una red de blockchain o ese tipo de cosas donde utilizamos consenso. La pregunta aquí la veo porque yo allí en este sistema de control de lazo abierto o lazo cerrado no veo cómo se tome consenso entre lo que es la salida y la muestra de entrada. Esa es más o menos mi pregunta. No sé si quede claro. Ricardo sabe más de la línea que nosotros. Ya va. Ok, la parte de consenso, la parte de consenso, pues lo que entiendo es cuando nosotros hacemos la parte de identificación del sistema, como lo mostré en la simulación, ahí me da un porcentaje, que ese es el porcentaje. En tu caso sería ahí el porcentaje de consenso que me está diciendo que también está la microred con respecto a las dos entradas, con respecto a las dos salidas. Entonces depende del diseño. Por ejemplo, en el convertidor a mí me dio una probabilidad del 75%. ¿Por qué? Porque el convertidor es no lineal y tiene muchos ítems adicionales que impide que mi sistema funcione de buena manera. Para esto es más difícil el diseño del controlador y por esto veo que es necesario la parte del diseño del controlador por Model Predictive Control, porque en el control adaptativo sí me dio bien, pero puede ir de una manera mejor. Pero esto lo hago identificando mi sistema por mínimos cuadrados. Ok, muchas gracias. Sí, Dale. ya. ¿Pudiese también entenderse el consenso como cierta muestra de la salida que tomamos en el controlador para tomar una decisión en el proceso de control? ¿Me repites, por favor, la pregunta? No, Sí, no sé sí si vuelvo una afirmación o una pregunta, por favor. ok, que podemos entender entonces que ese consenso al que nos estamos refiriendo es la muestra del porcentaje de salida de la señal que vamos a tomar en el sistema de control para hacer el lazo cerrado y ahí producir un consenso entre el compromiso de la salida y la entrada. Exacto. Ah, ok. Ujú. Ok. Básicamente el consenso es como un lazo de una estrategia de sintonía del controlador. Sí, exactamente. Ah, ok. Muchas gracias. Ujú. Muchísimas Gracias, gracias por la Álvaro. respuesta. Gracias, Álvaro, por la pregunta también. Bueno, yo no veo como más preguntas aquí en el chat. Igual, si tienen más preguntas por hacernos, bueno, y sobre todo a Ginette, que es la experta en el tema, nos pueden escribir y ahí se las transmitimos para que ella nos respondan. Yo creo que vamos dando cierre. Les recuerdo que si les gustaría acceder al chat de Sigre, que es un grupo en WhatsApp, pueden hacerlo escribiendo a el correo de Sigre. Creo que Lisette al principio se los mencionó, información@sigrecolombia.org, solicitando el acceso al grupo para poder nosotros darles el acceso y le ponen el número del celular. Muchas gracias a todos, Ginette. Nuevamente muchas gracias a ti y nos veremos en un próximo espacio. Feliz tarde. Muchas Hasta luego. gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, Lady.